Ya me dicen la 3 y la 4, ¿no? Ejercicio número 3. ¿O qué pasó? Ya. En la figura, AB es igual a 3 veces MB. Hay la pendiente de la recta AB. Entonces, nos dan la figura y vamos a colocar aquí la solución. Entonces, copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato. En la figura, la longitud AB es igual a 3 veces la longitud MB. Entonces nos preguntan por la pendiente de la recta AB. La pendiente de la recta viene a ser, ¿qué viene a ser la pendiente? Recuerden que la pendiente de una recta siempre va a ser la tangente del ángulo de inclinación. Eso es conociendo la medida de ese ángulo de inclinación, ¿no? Pero si nosotros tenemos dos puntos en esa recta L, entonces la pendiente de la recta va a ser igual a la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Entonces, para esta recta de rojo, para la recta AB, nos dan el punto M, que es de coordenadas 4,8 tercios. Entonces, como nosotros queremos hallar la pendiente de esa recta, se observa que esa recta interseca al eje Y en el punto A. El punto A es el punto de intersección con el eje Y. Entonces, ¿cómo son todos los puntos del eje Y? Todos estos puntos que se encuentran sobre el eje Y es 0, y algo. Entonces estamos colocando que ese algo viene a ser A. Entonces por ese motivo el punto A es de coordenadas 0, A. Abscisa 0 y ordenada A. Y también se puede observar que este punto B pertenece al eje X, es un punto de intersección de la recta AB con el eje X. Todos los puntos del eje X tienen ordenada 0, entonces ese punto B es de coordenadas algo, 0. A ese algo le estamos llamando B. Entonces ya tenemos las coordenadas de ambos puntos y nos dicen por dato que ese punto M divide al segmento AB en esta proporción. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces diremos en el segmento AB tendremos que la longitud AM es a la longitud MB como 2 es a 1, ¿no? Y eso es debido a lo siguiente. Podemos colocar aquí, nos dicen que la longitud MB. AB es igual a 3 veces MB. Entonces, nosotros podemos colocar que esta longitud MB resulte siendo A. Si esa longitud es A, entonces toda la longitud AB. Toda la longitud AB resulta siendo, sería 3A. Por el dato, ¿no? Solamente estamos colocando que si MB resulta siendo A, entonces toda la longitud AB es el triple, que va a ser 3A. Pero como la suma de AM más MB viene a ser 3A, entonces necesariamente esta longitud AM resulta igual a 2A. Entonces, por ese motivo aquí se coloca, ¿no? AM sobre MB. AM sobre MB viene a ser 2A sobre A. Se cancela el valor de A con A se cancela y esa proporción resulta igual a 2. Entonces, aquí justamente estamos colocando, ¿no? Podemos colocar, digamos,
2A o K, ¿no? Es lo mismo. Y esto viene a ser K. Entonces aquí vamos a colocar así. Entonces colocamos que todo viene a ser 3K. Entonces la proporción es de 2:1. Lo que importa es la proporción que es de 2:1. Entonces este punto M es el punto que divide al segmento AB en la proporción de 2:1. Entonces podemos aplicar el siguiente teorema. Diremos que las coordenadas de ese punto M en función de la proporción y en función de las coordenadas de los dos extremos, ¿a qué es igual? Colocamos aquí, el punto M es de coordenadas 4,8 tercios, pero ese punto M, trabajando en la proporción, se coloca la abscisa. Abscisa viene a ser 0 más 2 veces la otra abscisa, o sea, la proporción, ¿no? Se puede trabajar aplicando el teorema, que es trabajando con la razón, o lo siguiente. Miren. La otra manera para no estar recordando, ¿no? Porque aquí depende cómo está ubicada esa proporción. Como la proporción lo estamos tomando AM sobre MB, que es de 2:1, se debe empezar por el punto A. Por eso es que empezamos por la abscisa del punto A, que es 0, por ese detalle. Pero hay otra manera de resolverlo sin importar de qué punto nosotros empezamos. Si empezamos del punto A o empezamos del punto B. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Esta abscisa 4. Primero trabajamos con la abscisa. Abscisa 4 es igual. La abscisa del punto M es 4. Trabajamos con las dos abscisas en forma de aspa. Podemos empezar del punto B. Si empezamos del punto B, trabajamos en forma de aspa, trabajando en forma de aspa. O sea, me refiero, 2 por esta así, de esta manera. Aquí se encuentra nuestra recta que contiene a ese segmento B, ¿no? A la recta B, por aquí está el punto A de coordenadas 0, A. Luego tenemos el punto B, que viene a ser de coordenadas B, 0. Y este punto M, ese punto M. El punto M es de coordenadas 4,8 tercios. Entonces, trabajando en proporción. La proporción viene a ser de 2:1. Siempre se trabaja solamente con los coeficientes. 2K, 1, ¿no es cierto? Entonces, es de 2:1. Me refiero en forma de aspa porque se toma. Digamos, esta primera abscisa que es B en forma de aspa. De esta manera. O sea, trabajamos que 4, la abscisa del punto M, que es 4, es igual a la abscisa que es B por el número 2, que es la razón, más 0, más 0 por 1, sobre 15. Aquí en el denominador siempre colocamos 2 más 1. 2 más 1. Operando va a resultar siendo, nos queda 2B tercios. Lo mismo para la ordenada. Esa ordenada, 8 tercios. 8 tercios trabajando en forma de aspa. Podemos empezar del punto A, sale lo mismo. Empezando por el punto A, en la ordenada, que es A, en forma de aspa, por esta proporción que es 1. Sería A por 1 más ¿quién? Más la otra ordenada, que viene a ser 0, más 0 por 2, todo esto sobre la suma de 2 más 1. Entonces, esto resulta igual a 8 tercios. Aquí nos quedaría A sobre 3. Entonces, se cancela y el valor de A es igual a 8. Entonces, aquí nos va a quedar mitad 1, mitad 2, 2 por 3, 6. El valor de A es igual a 8 y el valor de B va a resultar igual a 6 nada más. Entonces, para esa recta L, nosotros ya conocemos que el punto B, ese punto B es de coordenadas 6,0.
Entonces, el punto B, borramos, ese punto B es de coordenadas 6,0. El punto A, borramos y viene a ser 0,A, que es 0,8. Entonces, para esta recta L ya conocemos los dos puntos, 0,8 y 6,0. Entonces nos preguntan por la pendiente de la recta. Para poder hallar la pendiente de esa recta, simplemente hacemos diferencia de ordenadas. Entonces diremos la pendiente de nuestra recta L va a ser igual diferencia de ordenadas. Siempre empezamos por las ordenadas sobre las abscisas. 8 menos 0 sobre 0 menos 6. Entonces de aquí operando va a resultar 8 sobre menos 6, que es igual a menos 4 tercios. La respuesta viene a ser la alternativa C, menos 4 tercios. Entonces, es la manera más sencilla cuando se trabaja en forma de aspa. Y así nos olvidamos por qué punto debemos empezar. Si nosotros aplicamos la propiedad que aparece en la teoría que supongo que les han explicado, ahí hay que tener en cuenta, digamos, cómo estamos tomando la razón. En este caso, la razón es de 2 a 1. Por ese motivo empezamos del punto A. Pero la razón puede ser también de 1 a 2, un medio. En este caso, si tomamos la razón un medio, empezaríamos del punto B. En cambio, en esta, digamos, en esta manera que acabo de enseñarles, es independiente. Cuando se trabaja en forma de aspa, es independiente. Podemos empezar del punto A o del punto B, pero siempre es en forma de aspa. Y abajo en el denominador se coloca siempre la suma. 2 más 1, 3. Solamente se trabaja con los coeficientes, ¿no? De nuestra razón. El ejercicio 4. En el ejercicio 4, nos dicen en la figura que el OAB es un triángulo equilátero cuyo lado mide 8 centímetros y AN es igual a 3 veces NB. Ahí es la pendiente de la recta L que contiene al segmento ON. Colocamos aquí la solución y nos dicen, copiamos la misma gráfica del enunciado, y nos dicen por dato que el OAB es un triángulo equilátero. Si el OAB es un triángulo equilátero, por ser un triángulo equilátero, sabemos que los tres lados tienen la misma longitud, ¿no? Y además los ángulos interiores miden 60 grados. Luego nos dicen que nuestro lado AN es igual a 3 veces NB. Entonces, por ser triángulo equilátero, toda esta longitud AB resulta siendo 8. Colocamos que la longitud NB resulte siendo A. Entonces, la longitud AN es igual a 3A. Entonces diremos, si la longitud BN viene a ser A, entonces la longitud AN viene a ser 3A. Entonces necesariamente 4A resulta siendo 8 y el valor de A va a resultar igual a 2. Entonces, por ese motivo, en vez de colocar A, vamos a colocar de frente que esta longitud resulte siendo 2. Y aquí nos quedaría 3 por 2 va a resultar igual a 6. Entonces nos preguntan, ahí es la pendiente de la recta L que contiene a este segmento ON. Entonces nos están preguntando por la pendiente de esa recta L. Para poder hallar la pendiente de esa recta L, ¿qué buscamos? 2 puntos. Buscamos 2 puntos sobre la recta L. En este caso, nosotros ya conocemos este punto N. Ese punto N, el punto O, ¿no? Conocemos el punto O, que es el origen de coordenadas. Ese punto viene a ser 0,0. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer las coordenadas del punto N. Y para poder conocer las coordenadas del punto N, tendríamos que ver cuánto avanzamos a derecha y cuánto subimos. Siempre que se quiera hallar las coordenadas de un punto, la idea es
ubicar ese punto en el plano cartesiano. Y para poder ubicarlo en dicho plano, a partir del punto N se traza una perpendicular hacia el eje X. Trazamos la perpendicular 90 grados y viene a ser el segmento NH. Entonces, este ángulo es 60 grados por ser un triángulo equilátero, ¿no? Por ser triángulo equilátero, ese angulito resulta igual a 60 grados. Si la hipotenusa es igual a 2, entonces tendríamos aquí triángulo notable de 30 y 60 grados. A 30 grados se le opone la mitad de la hipotenusa, que va a resultar siendo igual a 1. Entonces, el triángulo que estamos remarcando, se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces tendremos que la longitud BH es igual a 1 y la longitud NH es igual a raíz de 3. Pero todo era 8, entonces esto resulta igual a 7. Entonces borramos y necesariamente la longitud OH va a resultar igual a 7 para que la suma sea igual a 8. Entonces ya podemos conocer el punto N. Ese punto N es de coordenadas, avanzamos a derecha 7 y subimos raíz de 3. Pero conociendo este lado que es 7 y raíz de 3, ya podemos hallar, digamos, la tangente de este ángulo, ¿no? Porque recordemos, siempre hay que recordar la definición de pendiente. La pendiente de la recta L siempre va a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. En este caso, este angulito de rojo es el ángulo de inclinación de medida alfa. Entonces, la pendiente de esa recta es igual a la tangente del ángulo alfa. Y la tangente del ángulo alfa en este triángulo de verde, de manera natural, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto viene a ser raíz de 3. Entonces, el cateto opuesto viene a ser raíz de 3 y cateto adyacente resulta igual a 7. La respuesta sería la alternativa A. ¿Ya? Entonces, si podemos conocer, digamos, la tangente de ese ángulo de inclinación, de frente la pendiente de la recta L va a ser igual a la tangente de ese ángulo de inclinación. De caso contrario, buscamos las coordenadas de dos puntos que pertenezcan a esa recta L. Entonces aquí, como les había mencionado, ese punto O es de coordenadas 0,0 por ser el origen de coordenadas. Entonces, sobre la recta L ya tenemos los dos puntos. Tenemos este punto que es 0,0, tenemos el punto N que viene a ser 7, raíz de 3, entonces la pendiente de esa recta va a ser igual raíz de 3 menos 0 sobre 7 menos 0, que va a resultar igual a raíz de 3 sobre 7. La respuesta es la alternativa A. ¿Pueden tomar la captura? Ahora pasamos a hacer la 13 y la 14, ¿no? ¿Algún ejercicio más de la 1 a la 12? ¿O de frente hacemos 13, 14 y la evaluación? Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo estás? Miss, ¿puede hacer después la 10 y la 11, por favor? La 10 y la 11. Ya, ok. Y la 12 también, por favor. Ya, entonces de una vez te explicamos, ¿ya? Ya, ¿me dan un minuto, un par de minutos, por favor?
Entonces, me mencionabas la 10, ¿no? Ejercicio número 10. La figura muestra un terreno de forma rectangular ABCD, tal que los linderos BC y AD están contenidos en las rectas L1 de ecuación 6x menos 9y más 42 igual a 0. Y la recta L sub 2 de ecuación 2x menos 3y menos 12 igual a 0 respectivamente. Entonces nos preguntan, ahí la distancia de la esquina A, cuya ordenada es 2 al lindero BC. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la figura muestra un terreno de forma rectangular ABCD, tal que los linderos BC, lindero BC y el lindero AD están contenidos en las rectas L1 y L2. Entonces, por datos nos dicen que este lindero BC está contenido en esta recta L1, cuya ecuación es 6x menos 9y más 42 igual a 0. La recta L sub 2, el segmento AD, ahora está contenido en nuestra recta L sub 2, cuya ecuación es 2x menos 3y menos 12 igual a 0. Entonces nos preguntan, ahí es la distancia de la esquina, ¿no? Ahí es la distancia de esta esquina A, cuya ordenada es 2 al lindero BC. La distancia de un punto hacia una recta siempre va a ser una perpendicular y se observa que el ángulo en A es de 90 grados. El ángulo en B es de 90 grados. 90 grados, 90 grados. Entonces el segmento AB necesariamente nos representa la distancia del punto A hacia la recta L. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer esta longitud. Y ese punto A, ¿qué coordenadas tiene? El punto A es de coordenadas A,2. Por datos nos dicen que la ordenada del punto A es 2. Por eso estamos colocando. Recuerden que la primera componente siempre viene a ser la abscisa y la segunda componente es la ordenada. Entonces, la abscisa del punto A no lo conocemos. Por ese motivo estamos colocando que sea A. Y la ordenada resulta siendo igual a 2. Entonces, por dato, tenemos la ecuación de la recta L1. Miren, ese punto A es de coordenadas A,2. Pero el punto ¿a dónde pertenece? Pertenece a la recta L sub 2. Si ese punto A pertenece a la recta L sub 2, quiere decir que debe satisfacer su ecuación. Todo punto que pertenece a una recta, a una circunferencia, a una parábola, a una elipse, satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir la palabra satisfacer? Que en vez de X se coloca el valor de A. La abscisa, en vez de Y, se coloca la ordenada, se reemplaza y debe resultar igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir la palabra debe satisfacer. Entonces, cuando nosotros conocemos las coordenadas de este punto A, ¿qué aplicamos? Simplemente distancia de un punto hacia una recta nada más. Pero aquí hay un detalle. ¿Ambas rectas son paralelas o no? Claro que sí, ¿no? Este ángulo, 90 grados. Este ángulo es 90 grados. Entonces, de frente podemos aplicar distancia entre dos rectas paralelas. Y no hay necesidad de usar el punto A, porque nosotros queremos hallar la distancia de este punto A hacia la recta
hacia la recta L1, hacia este lindero BC. Entonces, para poder hallar esta distancia, se observa que el ángulo en B, 90 grados. Por ser distancia, este ángulo ya es 90 grados, pero por dato. Pero también tenemos que el ángulo en A es de 90 grados. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Y aquí vamos a colocar, no sé si, digamos, sus profesores habrán desarrollado en clase, pero vamos a ver la siguiente propiedad. Colocamos aquí. Sea la recta L1, cuya ecuación es de la forma A por X más B por Y, más B por Y, más el valor de C igual a 0. Luego trazamos nuestra recta L2. La recta L2 es de ecuación A por X más B por Y más D igual a 0. Ambas rectas, ¿cómo son? Son rectas paralelas, serán secantes, perpendiculares. Para poder ver cómo son ambas rectas, siempre se halla la pendiente, ¿ya? No por la gráfica, ¿no? Por la gráfica, digamos, las rectas son paralelas, pero siempre se determina por la pendiente. La pendiente de la recta L1, la pendiente de esta recta L1. Vamos a colocar aquí, ¿no? Es claro observar que la pendiente, aquí a un costadito, la pendiente de la recta L1, ¿a qué es igual? Cuando se conoce la ecuación general de una recta, la pendiente siempre es menos lo que acompaña a X sobre lo que acompaña a Y, ¿no? Menos A sobre B, que sería en este caso menos A sobre B. La pendiente, a ver. Estamos trabajando con rectas, ¿no? La pendiente siempre va a ser diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. En este caso es menos B sobre A, ¿ya? Menos B sobre A. Ya está. Y la pendiente de la recta LS2, la pendiente de la recta LS2. La pendiente de esa recta LS2 también viene a ser menos B sobre A, lo que acompaña a Y, que es B, sobre A, lo que acompaña a X. Entonces ya conocemos ambas pendientes, ¿no? Si conocemos ambas pendientes, entonces, ¿qué se observa? ¿Cómo son las pendientes? Las pendientes de esas dos rectas son iguales. Si las pendientes de esas dos rectas son iguales, entonces quiere decir que ambas rectas necesariamente van a ser paralelas, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Entonces, a partir justamente de lo que estamos explicando, podemos afirmar que estas dos rectas, la recta L1 es paralela a la recta L2. Y si ambas rectas son paralelas, entonces podemos afirmar que la distancia entre esas dos rectas, ¿no? Entonces diremos aquí. La distancia entre esas dos rectas. Esa es la distancia entre las dos rectas, ¿no? A ver, aquí la pendiente, cuando se conoce la ecuación general, ya me estoy yo equivocando. Es menos A sobre B, ¿no? Sí. Aquí es al revés, ¿eh? Sí. Porque es diferente con la ecuación, digamos, cuando se conoce dos puntos. Cuando se conoce dos puntos es diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Como les había mencionado al inicio, ¿no? Menos A sobre B, aquí también, menos A sobre B. ¿eh? Pero lo importante es que ambas pendientes son iguales. Como ambas pendientes son iguales, entonces necesariamente esas dos rectas son paralelas. Y si esas dos rectas son paralelas, entonces la distancia entre ambas rectas es un segmento perpendicular a ambas rectas. Entonces, ¿cómo se halla esa distancia?
la distancia entre dos rectas paralelas, entre la recta L1 y la recta L2. Y la recta L2 va a ser igual a la diferencia de los términos independientes, C menos D, o podemos colocar D menos D. Digamos que el orden no interesa porque va en valor absoluto. Entonces colocamos C menos D sobre ¿quién? Sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más el valor de B elevado al cuadrado. Entonces vendría a ser la distancia entre esas dos rectas paralelas. Es la propiedad. Distancia, vamos a colocar aquí. Distancia entre dos rectas paralelas. Entonces, aquí nos olvidamos de este punto, ¿no? Ya está. Entonces, en nuestro caso, tenemos las dos rectas, ¿no? Tenemos que este ángulo es de 90 grados, este ángulo también es de 90 grados, entonces necesariamente la recta L1 es paralela a la recta L2. O sea, aquí estamos afirmando que esas dos rectas son paralelas por los ángulos de 90 grados, por estos dos ángulos de 90 grados, pero también se puede comprobar de acuerdo a la pendiente. Podemos hallar la pendiente de la recta L1. La pendiente de esta recta L1, ¿a qué es igual? Es igual a menos el coeficiente de X sobre el coeficiente de Y. Entonces, pero siempre se toma con todo y signo. Entonces, siempre hay que, digamos, tomar con todo y signo, ¿no? Entonces diremos aquí, con todo y signo sería menos 6 sobre menos 9. Entonces, menos con menos se cancela, tercia 2, tercia 3, ¿no? Entonces la respuesta aquí va a ser igual a positivo, pero resulta siendo 2 tercios. La pendiente de la recta L2. La pendiente de la recta L2 es menos el coeficiente de X, que es 2, el coeficiente de Y con todo y signo, que resulta igual a 2 tercios. Entonces, ambas pendientes, ¿cómo son? Estas dos pendientes. Pendiente de la recta L1, 2 tercios. Pendiente de la recta LS2, 2 tercios. Entonces, necesariamente podemos afirmar que la recta L1 es paralela a la recta LS2 y la distancia entre dos rectas paralelas es igual, aplicando la propiedad, ¿no? Entonces diremos aquí, la distancia entre la recta L1 y la recta LS2 solamente tomamos los términos independientes, pero hay un detalle, jóvenes. Aquí, para poder aplicar esta propiedad, la que nosotros acabamos de mencionar, siempre hay que darnos cuenta cómo está dada la ecuación. La ecuación de la recta L1 es de la forma A por X más B por Y más C igual a 0. La ecuación de la recta L2 es A por X, o sea, para L1, A por X, A por X. Con respecto a Y, para L1, B por Y, para L2, B por Y. Lo único que cambia es C y D. ¿Se dan cuenta? Pero en cambio aquí, vamos a resaltar ese detalle. Y es A por X, aquí también A por X más B por Y. Lo único que cambia son los dos términos independientes. Pero aquí, en nuestro ejercicio, es muy diferente. Aquí aparece 2X y aquí aparece 6X. Entonces, para obtener lo mismo, ¿qué sacamos? Tercia. Entonces, antes de hallar esa distancia, para la ecuación de nuestra recta L1, ¿no? Entonces, para la recta L1, entonces la recta L1 nos va a quedar tercia, 6 sobre 3 resulta igual a 2X, tercia todo. 9 entre 3 viene a ser igual a 3. Y aquí nos quedaría más 42.
42. 42 sobre 3 viene a ser justamente 14. Entonces nos queda más 14 es igual a 0. La ecuación de la recta L sub 2 es la misma, esa no cambia. 2x menos 3 por y menos 12 igual a 0. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando lo mismo, ¿no? Encontramos aquí 2x menos 3y, 2x menos 3y, 2x menos 3y. Ahora sí podemos aplicar. Diremos, por lo tanto, que la distancia entre la recta L1 y la recta LS2 es igual al valor absoluto de la diferencia. Entonces, aquí nos quedaría 14 menos, pero siempre con todo y signo. Entonces, nos queda 14 menos 12, de esta forma, sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, nos va a quedar aquí, nos va a quedar, a ver, nos quedaría 14 menos positivo, nos queda 14 más 12, que resulta igual a 26. 26 sobre valor absoluto, queda lo mismo, sobre, nos queda 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 9 más 4 sería 13. Entonces, racionalizamos. Entonces, racionalizamos por raíz de 13 sobre raíz de 13. Entonces, nos está quedando finalmente, arriba nos queda 26 a raíz de 13 y abajo 13. Entonces, mi treceava 1, treceava va a ser 2. La respuesta es 2 a raíz de 13. 2 raíz de 13, la alternativa D. Ese sería el ejercicio número 10, ¿no? Aplicando esta propiedad que acabo de mencionarles. Yo creo que sí está en la diapositiva, que lo vamos a revisar. ¿Se entendió entonces? ¿Se entendió, no? Ok, ok. Sí está. La distancia de un punto a una recta y este de aquí es la distancia entre dos rectas paralelas, ¿ves? Es C menos D, es con todo y signo, ¿ya? Aquí es positivo, aquí también es positivo, por eso solamente se toma C menos D, pero siempre se toma con todo y signo. O sea, la propiedad es positiva, por ese motivo aquí justamente estamos extrayendo, ¿no? Es como que se factoriza este signo, ¿no? Se factoriza y queda positivo, ¿no? Aquí. Más menos 12. Entonces el menos 12 viene a ser justamente D nada más. Vamos a borrar. Voy a borrar todo lo que he anotado. Sí, porque tomaron la captura, supongo. Y vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Ya? Aquí lo han solucionado aplicando distancia a un punto a una recta, ¿no? Es otra manera. Que es lo mismo, ¿no? Similar. Aquí ya, se quiere hallar esta distancia que es X, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que el punto A, este punto A, pertenece a nuestra recta L2, pero el punto A es de coordenadas A,2. Entonces, todo punto que pertenece a una recta, a una circunferencia, a una parábola, a una elipse,
debe satisfacer su ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la recta L sub 2? La ecuación de la recta L sub 2 es toda esta diferencia, igual a C. Entonces, en esta ecuación de verde, ¿nosotros qué hacemos? En vez de X, ¿qué se coloca? El valor de A. Se coloca aquí, se copia lo mismo. Ustedes pueden hacer 2, 2. En vez de X, se coloca el valor de A. Menos 3 por Y. En vez de Y, se coloca justamente la ordenada del punto A, que viene a ser 2, menos 12 igual a C. Entonces, de aquí nos quedaría menos 3 por 2, menos 6. Menos 6, menos 12, menos 18 sobre 2 va a resultar igual a 9. Entonces, a partir justamente de esa ecuación, nosotros ya podemos hallar el valor de A. El valor de A es igual a 9. Entonces, ese punto A, ¿qué coordenadas tiene? El punto A es de coordenadas 9,2. Entonces, como ya conocemos que el punto A es de coordenadas 9,2, entonces, ¿qué aplicaríamos? Conocemos la ecuación. Se conoce la ecuación general de nuestra recta L1. Entonces, aplicamos distancia de un punto hacia una recta. Borramos el punto A y ese punto A es de coordenadas 9,2. Aplicando que este X es la distancia del punto A hacia la recta L1. Como la ecuación de la recta L1 ya está dada en su forma general, para poder aplicar esta propiedad, siempre la ecuación de la recta debe estar dada en su forma general. Y hacemos el cambio. En vez de X se coloca la abscisa del punto. Por ese motivo aquí colocamos 6 por X. Pero en vez de X colocamos 9, menos 9 por Y, menos 9. En vez de Y se coloca 2 más 42. Cerramos valor absoluto sobre la raíz cuadrada de este coeficiente que acompaña a X elevado al cuadrado más el coeficiente de lo que acompaña a Y elevamos al cuadrado. Entonces, operando, va a resultar igual a 2 raíz de 13 metros. La respuesta es la alternativa D. ¿Ya? Esa es la otra solución. Tienen las dos soluciones para el ejercicio número 10. La 11. En el ejercicio 11, nos dicen en la figura, el punto C pertenece al eje de las ordenadas y es punto medio del segmento PQ. Entonces nos preguntan ahí el valor de A más B. Entonces colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por dato que el punto C, este punto C pertenece al eje de las ordenadas. Si el punto C pertenece al eje de las ordenadas, tener presente que todo punto en el eje Y viene a ser algo 0, y algo, ¿no? Entonces todos los puntos, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,50, 0,100. Siempre la abscisa va a resultar igual a 0. Todos los puntos del eje X vienen a ser algo, 0. Entonces, por ejemplo, menos 8,0, 10,0, 20,0, 100,0. Entonces, siempre la abscisa es algo y la ordenada viene a ser 0. Por ese motivo, el punto C es de coordenadas 0, K. Pero ese punto también es punto medio. Si ese punto C es punto medio, quiere decir que la longitud BC es igual a la longitud CQ. Entonces, la abscisa, que es 0, es la semisuma de ambas abscisas, porque para el segmento PQ, nosotros conocemos los dos extremos. El punto P es de coordenadas A,8. El punto Q es de coordenadas 1,B. Entonces, ¿qué aplicamos? Coordenadas del punto medio de un segmento. Y por esa propiedad, la abscisa de ese punto C, que es punto medio, es la semisuma de ambas abscisas. A más 1 sobre 2, 0. 8 más B sobre 2 es el valor de
K nada más. Pero como nos preguntan A más B, entonces empezamos. Diremos, la recta, podemos hallar la ecuación de la recta L que pasa por este segmento AB, ¿no? Entonces, para poder hallar la ecuación de una recta L, recuerden, entonces colocamos aquí, para poder hallar la ecuación de nuestra recta L, siempre se necesita conocer un punto de paso. Se necesita conocer un punto de paso. El punto de paso es cualquier punto que pasa por esa recta nada más, ¿no? Y necesitamos también hallar la pendiente de la recta. Entonces se observa que esta recta, la recta que contiene al segmento AB, la recta que contiene a ese segmento AB, pasa por el punto A. Entonces, tomamos como el punto de paso el punto A de coordenadas menos 2,4. Y para poder hallar la pendiente, ya se conoce sobre esta recta de amarillo, ya se conocen dos puntos sobre esa recta, el punto A y el punto B. Entonces la pendiente va a ser diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Entonces la pendiente viene a ser 8, vendrá a ser 8 menos 4, ¿no? 8 menos 4, ¿sobre quién? Sobre 6 menos, pero con eso vamos a colocar así. De esta forma. Entonces, 8 menos 4, 4. Sobre menos con menos, positivo, 6 más 2 viene a ser 8. Entonces nos quedaría 4 sobre 8, viene a ser igual a 1/2. Entonces, la pendiente ya lo conocemos que es 1/2. Entonces, ¿cómo se reemplaza? Recuerden que la ecuación de la recta L es de esta forma. Siempre es y menos el y sub 0. ¿Quién viene a ser el y sub 0? Aquí en el punto de paso, la abscisa x sub 0 y la ordenada y sub 0. Es igual a la pendiente por x menos el x sub 0. El x sub 0 viene a ser en este caso menos 2. Entonces cuando se reemplaza, ¿no? Por eso queda de esta manera y menos la ordenada, que es 4, es igual a la pendiente, que sale 1/2 sobre e por multiplicado por x menos la abscisa. Pero con este negativo se hace positivo. Entonces, la ecuación de la recta, la ecuación expresada en su forma general es x menos 2 por y más 10 igual a 0. Entonces ya podemos hallar el punto de intersección, ¿no? Entonces, el punto C de coordenada 0, K es la intersección de esta recta con nuestro eje Y nada más, ¿no? Entonces, se observa que el punto C es el punto de intersección de la recta que pasa por el segmento de amarillo con el eje Y. Por el eje Y es de coordenada 0, K. Pero esa recta, ¿a dónde pertenece? Todo punto que pertenece a la intersección pertenece a ambos. Entonces, como les dije, como ese punto C pertenece al eje Y, por ese motivo es de esa forma. 0, K. Pero también pertenece a la recta L. Si pertenece a esta recta L, debe satisfacer su ecuación. Entonces, colocamos aquí. Entonces, como esa recta C pertenece a nuestra recta L, entonces, en vez de X, colocamos la abscisa del punto. Simplemente es hacer el cambio. Aquí, jóvenes, en analítica es recordar. Aquí sí hay que recordar las propiedades, cómo están dadas, hasta cómo está dado su signo. Es muy importante porque un signo cambia totalmente en geometría analítica, ¿ya? Es más que todo, como su nombre lo dice, analíticamente. Es más que todo recordar propiedades, aplicar propiedades y escribir. Entonces, diremos aquí, como este punto pertenece a la recta L, simplemente es hacer el cambio. En vez de X, colocamos la abscisa, que es 0.
menos 2 por y. En vez de y se coloca la ordenada, que viene a ser k, más el valor de 10 igual a 0. Entonces pasamos al otro lado y el valor de k va a resultar igual a 5. Entonces nosotros ya conocemos que k viene a ser 5. Y si k es igual a 5, entonces ¿qué aplicamos? Diremos que el punto C es de coordenadas 0,5. Entonces borramos y ahora estamos colocando 0,5. Entonces aplicamos coordenadas del punto medio. Entonces diremos, aplicando coordenadas del punto medio, la semisuma de ambas abscisas, a más 1 sobre 2 es igual a 0. Entonces aquí se coloca el valor de a más 1 sobre 2 es igual a la abscisa 0. La semisuma de ambas ordenadas, 8 más b sobre 2, resulta igual a 5. Entonces, operando, encontramos que el valor de a viene a ser igual a 2 menos 1, 1. Aquí, operando, el valor de b va a ser igual a 2 por 5, 10, menos 8 sería 2. Entonces, el valor de A, ya disculpen, aquí es 2 por 0, 0, ¿no? Menos 1, menos 1. Entonces, encontramos que el valor de A es igual a menos 1 y el valor de B es igual a 2. La suma A más B va a resultar igual a 1. La respuesta viene a ser la alternativa A. Entonces, para poder hallar la ecuación de una recta, siempre se necesita conocer las coordenadas del punto de paso y su respectiva pendiente. Y para poder hallar la pendiente de una recta, es mediante el ángulo de inclinación. Por definición, la pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación. Y sobre la recta L se tiene 2 puntos, se conocen 2 puntos, hacemos diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Si tenemos 2 rectas paralelas, sabemos que sus respectivas pendientes van a ser iguales. Si 2 rectas son perpendiculares, el producto de ambas pendientes es igual a menos 1. Son las distintas maneras como hallar la pendiente de una recta. Y la 12. En el ejercicio 12, nos dicen en la figura, la ecuación de la recta L1 es de la forma k más 1 por x más k por y menos 17 igual a 0. Esa recta L1 es perpendicular a la recta L2 de ecuación 2x menos 3y más 6 igual a 0. Ahí en las coordenadas del punto de intersección de las rectas L1 y L2. Entonces, para poder hallar puntos de intersección entre dos rectas, entre una circunferencia y una recta, entre una recta y una parábola, es hallar o es resolver el sistema de ecuaciones conformado por la ecuación analítica de cada una de nuestras curvas. Entonces, para poder hallar este punto de intersección, ¿qué vamos a resolver? El sistema formado por la ecuación de la recta L1 y la ecuación de la recta L2. Pero la ecuación de la recta L1 está en función de K. Entonces, primero que hallamos el valor de K. Pero nos dicen que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Si ambas rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, como este ángulo es de 90 grados, entonces nosotros vamos a hallar lo siguiente. Buscamos las coordenadas del punto Q. Entonces, primero, hallamos la pendiente de la recta L1. La pendiente de la recta L1, que es M1, es igual a menos lo que acompaña a X sobre lo que acompaña a Y. Entonces sería menos el coeficiente de X, que es K más 1, sobre el coeficiente de Y, que es K.
También podemos hallar la pendiente de la recta LS2. La pendiente de esta recta LS2 simplemente es menos 2 sobre menos 3. Se cancelan los signos y va a resultar igual a 2 tercios. Pero como ambas rectas son perpendiculares, estas dos rectas son perpendiculares, entonces podemos afirmar que el producto de pendientes es igual a menos 1. Se cancela el signo y de aquí operando encontramos que el valor de K es igual a 2. Entonces ya encontramos que K resultó siendo igual a 2. Entonces, la ecuación de la recta L1 nos quedaría 2 más 1, 3. 3 por X más 2 por Y menos 17 igual a 0. Luego tenemos el punto de intersección, ¿no? Entonces, como ya tenemos la ecuación de la recta L1 y la ecuación de la recta L2. Entonces resolvemos ese sistema. Aquí justamente para poder hallar ese punto de intersección colocamos. Nos quedaría a partir de la recta L1, 3x más 2y igual a 17. A partir de la ecuación de la recta L2, 2x menos 3y igual a menos 6. Entonces multiplicamos por 2 y 3. Multiplicando por 2 y 3 para que se puedan cancelar, ¿no? Entonces, multiplicamos aquí por 3 y aquí multiplicamos por 2. Entonces se cancela y nos queda resolviendo que el valor de X es igual a 3, el valor de Y es igual a 4. Entonces, este punto de intersección es el punto de coordenadas 3,4. Sería el ejercicio número 12. Vamos a la factura. Creo que terminamos con las diapositivas, ¿no? Entonces, hacemos la 13 y la 14. A ver si ve. No se ve, ¿no? Inicio. Ok, gracias. Voy a copiar el ejercicio.
En la 13, nos dicen, en la figura se muestra un tablero cuyo contorno tiene la forma de un triángulo isósceles, ABC. Si el segmento AN y CM son las líneas de corte, tal que M y N son puntos medios de los lados AB y BC, y el punto C es de coordenadas 15,9, entonces nos preguntan, halle las coordenadas del punto de intersección de las líneas de corte. Entonces nos están preguntando por las coordenadas de ese punto E, ¿no? Entonces aquí empezamos. Nos dicen que se trata de un tablero de forma triangular, pero es un triángulo isósceles ABC. Pero como este angulito es de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo notable de 45 grados. Entonces este cateto, el cateto AB tiene la misma longitud que el cateto BC. Pero nos dicen además que los puntos M y N son justamente puntos medios, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen que M y N son puntos medios de los lados AB y BC. Por ser puntos medios, entonces colocamos AM, ¿vale? Circulito, BM también es circulito. Pero como se trata de un triángulo isósceles, BC es dos circulitos. Pero como N es punto medio, entonces vale circulito. Y la longitud CN también resultó siendo circulito. El punto C es de coordenadas 15,9. Entonces nos preguntan, hay en las coordenadas del punto de intersección de las líneas de corte. Entonces, esas son dos líneas de corte. Justamente ese punto de intersección viene a ser el punto E nada más. Entonces, para poder hallar el punto E, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Para poder hallar ese punto de intersección, ¿qué buscamos? Vamos a tratar de buscar la longitud, o sea, digamos, la ecuación de la recta, ¿no? O sea, hay dos maneras de hacer. Podemos hallar la ecuación de la recta que contiene al segmento CM y al segmento AN y resolvemos el sistema de ecuaciones y nos va justamente a dar ese punto E nada más, ¿correcto? Pero hay otro detalle. El detalle es que el punto M, este punto M es punto medio, el punto N es punto medio. Entonces, ese punto E, ¿qué viene a ser? Viene a ser el baricentro para el triángulo rectángulo. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, colocamos como primer paso, como el segmento AN, como AN y el segmento CM, como AN y CM son medianas. Como esos dos segmentos son medianas, entonces podemos afirmar que, que ese punto E es baricentro. Entonces, E es baricentro. Entonces, el punto E resultó siendo baricentro. Y si ese punto es baricentro, entonces, por teoría, las coordenadas del baricentro, su abscisa es la suma de las tres abscisas de los tres vértices sobre 3. La ordenada es la suma de las tres ordenadas sobre 3. Entonces, ¿qué buscamos? Las coordenadas de cada punto. Para el punto C, ya lo conocemos. Para el punto C viene a ser justamente 15,9. Que buscamos las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Pero este punto B, ¿qué coordenadas tiene? Recordemos que todos los puntos que se encuentran en el eje X viene a ser algo, coma 0. Entonces es algo,
0,0. Las coordenadas del punto A, ese punto A, ¿a dónde pertenece? Al eje Y. Todos los puntos del eje Y vienen a ser 0, y algo. Entonces será 0, y algo. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer ese algo. Entonces, para poder conocer ese algo, este lado AB tiene la misma longitud que BC. Entonces, si por ejemplo, nosotros colocamos que este angulito sea alfa, alfa 90, este angulito es el complemento. El complemento viene a ser beta. Entonces, necesariamente, alfa más beta es igual a 90 grados. Alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, ¿qué nos conviene? A partir del punto C. A partir del punto C, nosotros trazamos una perpendicular hacia el eje X. Trazamos nuestra perpendicular hacia el eje X y obtendremos alfa 90. Este ángulo resultó siendo beta y este angulito viene a ser alfa, porque la suma de alfa más beta es 90 grados. Como este ángulo es alfa, 90, y la suma tiene que ser 180 grados, necesariamente es beta. Beta 90, alfa. Entonces, nuestros dos triángulos. Este triangulito, nuestro triángulo de verde. Entonces, este triangulito de verde con el triángulo de amarillo. Con este triángulo de amarillo que resultaron congruentes, ¿no es cierto? Entonces, esos triángulos. Se colocamos aquí como segundo paso, diremos que nuestro triángulo rectángulo de vértice A o B es congruente con nuestro triángulo rectángulo. Vamos a colocar que este punto sea el punto T, BTC. BTC. ¿Qué caso? Viene a ser el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué es lo que se deduce? Ese punto C, ¿qué coordenadas tiene? 15,9. Como el punto C lo hemos ubicado siempre, para poder ubicar un punto en el plano cartesiano, se traza, a partir de ese punto se traza una perpendicular hacia el eje X y tenemos que observar cuánto avanzamos a derecha. En este caso, como la abscisa es 15, hacia derecha avanzamos 15 y luego subimos 9. Entonces, toda la longitud. Desde el punto. Vamos a poner esto y diremos aquí. Desde el origen de coordenadas al punto T. Desde 0,0 al punto T vale 9, 15. Aquí sería 15. ¿Cuánto subimos? 9. Entonces, como los dos triángulos son congruentes al ángulo beta, a este angulito beta se le opone. Se le opone el lado OB en el otro triángulo, al angulito beta se le opone 9. Entonces, OB resultó siendo 9, pero como todo era 15, como todo es 15, necesariamente resulta igual a 6. Entonces ya podemos hallar las coordenadas, ¿no? Y también se observa, a partir de la congruencia, esta longitud OB 9. Como todo es 15, vale 6. En la congruencia, esos dos triángulos son congruentes, a alfa se le opone cateto 6. En el otro triángulo, a alfa se le opone ese cateto BT que resulta igual a 6. Entonces aquí colocamos que la longitud AO resultó igual a
6, ¿no? Entonces, a alfa, BT, entonces colocamos así, AO es igual a BT y esto es igual a 6. Entonces, esta longitud también es 6 y ya se puede hallar las coordenadas de cada punto. Las coordenadas del punto A será 0,6 y las coordenadas del punto B avanzamos a derecha 9,0 y se conocen las coordenadas del punto C, por lo tanto, podremos afirmar que ese punto E, como es baricentro, como el punto E es baricentro, entonces necesariamente suma de las tres abscisas. Entonces será 0, 0 más 9 más 15. Y aquí sería suma de las ordenadas. 6 más 0 más 9 6 más 0 más 9, ¿no? 0 más 9 más 15. Entonces, operando, nos va a quedar aquí 9 más 15 sería 24. 24 sobre 3 resulta igual a 8, 6 más 9, 15 sobre 3, 5. 8,5. Serían las coordenadas de ese punto E. Entonces, sería la 14. En el ejercicio 14 nos dice la figura representa un terreno agrícola de forma triangular ABD, el cual ha sido dividida en dos parcelas, uno para sembrar maíz y la otra para sembrar papa. Si el punto A es de coordenadas menos 8,0,
ese punto A es de coordenadas menos 8,0. El punto B es de coordenadas menos 4,8. Y el punto D es de coordenadas 12,0. Entonces nos preguntan, halle el área de la parcela en el cual se va a sembrar papa. O sea, nos están preguntando por el área de esta región, ¿no? Ya, entonces nos están preguntando por esa área, ¿no? De la parcela rayada. Entonces, para poder hallar el área de esa región triangular, de manera natural va a ser el producto de ambos catetos sobre 2. Nosotros ya conocemos el cateto OD. Este punto D es de coordenadas 12,0. Si es de coordenadas 12,0, quiere decir que desde el 0,0 avanzamos desde el 0,0, hemos avanzado hasta el punto de 12 unidades. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el cateto OC. Entonces nos preguntan, halle el área de esa parcela. Entonces, para poder hallar, digamos, esa longitud, ¿qué es lo que podemos aplicar? Se conocen los 3 vértices para nuestra región triangular ABC. A ver, ¿alguna idea? ¿Sugerencias? ¿Qué es lo que buscamos? Conocer esa longitud. Pero conocer esa longitud, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hallar las coordenadas del punto C, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando toda esta longitud. La longitud OC. Pero esa longitud OC es lo que subimos para poder hallar las coordenadas del punto C. Ese punto C se encuentra en el eje Y, por lo tanto la abscisa es 0, y algo. Entonces colocamos que ese algo sea A. Dime. Disculpe que le interrumpa. ¿Podría ser el método de las matrices? O sea, considera como que en sentido anterior, yo creo, y coloca, repite la primera, la segunda, la tercera y luego repite, así como en álgebra. O sea, es un método ¿Ya? para ir al área, pero con matrices. Creo que también se podría hacer, o no. Oh, ya, conocemos el... Ya, sí, también sale. Porque se halla el área total y la proporción, ¿no? La proporción en la base es de 8 a 12. Pero ya, vamos a resolverlo por los dos casos. Vamos a resolverlo por los dos casos, ¿ah? A ver, ya. Primero resolvemos por el método natural. ¿Qué buscamos? Conocer el valor de A para poder hallar el área de esa región triangular. Pero ese valor de A pertenece al punto C. Entonces el punto C es de coordenadas 0, A. Pero ese punto C también pertenece a esta recta, a nuestra recta de azul. Y podemos hallar la ecuación de esa recta de azul, porque para esa recta de azul se conoce las coordenadas del punto B y las coordenadas del punto D. Entonces, conociendo 2 puntos es suficiente para poder hallar la pendiente de esa recta. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces diremos, vamos a hallar la ecuación de esa recta que contiene el segmento BD, que se necesita conocer un punto de paso y su respectiva pendiente.
El punto de paso es cualquier punto. Podemos tomar el punto D. Ese punto D es de coordenadas 12,0. También la pendiente. Para poder hallar la pendiente, diferencia de ordenadas sobre diferencia abscisas. Podemos empezar del punto B, sería ordenadas 8 menos 0 y abscisas nos quedaría menos 4 menos 12. Entonces nos queda 8 sobre menos 4 menos 12 sería menos 16. Entonces la pendiente viene a ser menos 1/2. Entonces ya conocemos la pendiente de esa recta que viene a ser menos 1/2. Entonces la ecuación de la recta que contiene a ese segmento es de la forma y menos la ordenada, que es 0, es igual a la pendiente, menos 1/2 por x, menos la abscisa, que viene a ser 12. Entonces, la ecuación de la recta resultó siendo menos 1/2 de x menos 12 nada más. Entonces, ya conocemos justamente la ecuación de nuestra recta que contiene a ese segmento de azul. Entonces, conociendo la ecuación de la recta, todo punto que pertenece a esa recta debe satisfacer su ecuación. Este punto C, ¿a dónde pertenece? Entonces, se observa que el punto C de coordenadas 0,A pertenece a la recta L que contiene a ese segmento BD. Por lo tanto, debe satisfacer su ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos hacer el cambio. En vez de Y, colocamos la ordenada que es A. Es igual a menos 1/2 por X, 0 menos 12. Entonces, de aquí operando, nos queda menos por menos positivo. 12 sobre 2 resultó igual a 6. Entonces, ya conocemos que el valor de A resultó siendo igual a 6. Si el valor de A resulta siendo igual a 6, si el valor de A resulta siendo 6, entonces ya podemos hallar el área, ¿no? Entonces diremos que el área, por lo tanto, el área de esa región triangular, el área de la parcela que se va a sembrar papa, viene a ser justamente cateto 6 por cateto 12, todo esto sobre 2. Entonces, operando, resulta igual a 36. 36 metros cuadrados sería la respuesta. Este de aquí es el primer paso. El segundo sería, como dice su compañero, para esa región triangular ABD se conocen los 3 puntos, ¿no? Entonces, si se conocen las coordenadas de los 3 vértices, podemos hallar el área en función de la determinante, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, diremos, entonces la otra solución sería el área. De frente colocamos el área de la región triangular ABD va a resultar siendo 1/2. 1/2 de la determinante de los 3 puntos. La determinante empezando del punto A, sería menos 8, 0, sería menos 4, 8, el siguiente sería 12, 12, 0. El siguiente sería, copiamos la primera fila, ¿no? Se copia la primera fila, que sería menos 8, menos 8, menos 8, 0, y nos queda menos 4 y 8. Entonces, de aquí resolviendo en aspa. Entonces, resolviendo en aspa. Aquí colocamos justamente el producto en forma de aspa, ¿no? Serían los 4 términos, ¿no? Entonces nos va a quedar menos 4, nos va a quedar aquí. Queda 0, 0 más 12 por 8, viene a ser 96. Nos queda 0, 0 y 0.
0 y 0. Pero acá un minuto, solamente vamos a... aquí estamos solamente copiando la primera nada más, ¿no? Menos 8, 0, menos 4, 8, 12, 0. Solamente se copia la primera fila, ¿no? Que sería menos 8, 0. Sí. Siempre se inicia por uno de los vértices. Se puede empezar por cualquiera de los vértices, ¿no? Porque nos tiene que salir 3 nada más. Es de 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Solamente sale. Entonces, menos 8, 0. Podemos empezar, como les mencioné, del punto B, del punto D o del punto A, ¿no? No hay problema. Entonces aquí también me debe quedar más 96 a 0. ¿Ya? Y aquí nos queda en forma de aspa, nos va a quedar. Entonces nos queda menos 8 por 8. Nos queda sería menos 64, menos 64, y nos queda aquí 0 también. Más 0, más 0. Entonces, ahora sí, hacemos la diferencia, pero en valor absoluto, ¿no? Entonces, hacemos la diferencia en valor absoluto. Entonces, nos queda que el área de la región triangular ABD va a ser igual a 1/2 del valor absoluto de la diferencia, que sería menos 64 menos 96. Entonces, de aquí operando, ¿cuánto nos quedaría? 100, 160, y nos está quedando 160 sobre 2, 80. Entonces, el área de toda la región triangular es 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados. Ya, la longitud OD viene a ser 12, la longitud AO resultó siendo 8 como longitud. Entonces, como nosotros conocemos el área total, al unir el punto B con el punto O, al unir el punto O con B, este segmento OB es seviana. Y si es seviana, la región triangular ABD queda en la misma proporción que las bases. Pero podemos aquí extraer lo más mínimo, ¿no? Mínimo cuarta. Mínimo cuarta, nos quedaría cuarta sería 3, cuarta sería 2. Entonces, esta área resulta siendo como un 2S. Como un 2S, y esta área queda como un 3S. Entonces, la suma va a resultar igual a 80. Entonces, como segundo paso, aplicando relación de áreas. Entonces, aplicando relación de áreas, la proporción es de 2 a 3. Entonces, tendríamos que 2S más 3S resulta igual a 80. Entonces, nos quedaría el valor de S. 5S, ¿cuánto nos quedaría? 80 entre 5, nos queda justamente a 1, 6, ¿no? 16. El valor de S va a resultar igual a 16. Ah, pero acá hay un detalle. Y arriba, ahí está el detalle. Claro. Igual, vamos a tener que hallar el valor de A. Sí o sí. Porque si conocemos el punto C, que es de coordenada 0,6, entonces, ¿cómo está ubicada esa proporción, no? Queremos la proporción.
Ahora lo otro sería cuál se necesita, ¿no? Son paralelas. Esa región triangular, trazar por dónde va a caer. Ya, igual, es más largo, porque se tendría que buscar las coordenadas, o sea, la razón entre B y C. Si aquí la razón es de 1 a 2, entonces toda esa área, ¿no? Porque toda esa área es 3S, que sería 48. O sea, de aquí se deduce que el área de la región triangular BOD resulta igual a 3S, pero como S vale 16 por 3, nos va a quedar 48, ¿no? El área total es 48, entonces necesitamos hallar el área de la región triangular BOC. Y esta área, o sea, me refiero al área de ver, esta área de aquí. Entonces, si conseguimos esa área, le restamos y debe resultar igual a 36. Debe ser 12, ¿no? Entonces, aquí la proporción es el detalle. La proporción. Se debe aplicar distancia entre dos puntos, ¿no? Distancia entre dos puntos, distancia entre dos puntos para poder hallar esta longitud BC y la longitud CD, ¿no? Como ya se conoce el valor de A, pero la idea es no conocer el valor de A, ¿no? O sea, sin conocer el valor de A no sale por áreas. A excepto que puedas hallar el área de la región, pero igual se necesita el valor de C. Porque puedes hallar por diferencia de áreas. El área de toda la región, que vale 80, menos el área de la región cuadrangular, ¿no? Que sería el ABCO. Pero igual necesitamos el valor de C. Sí o sí se necesita conocer las coordenadas del punto C, ¿no? Esta de aquí es la más sencilla, la que nosotros hemos resuelto al inicio. No me había dado cuenta que no teníamos la proporción arriba, ¿no? Ya, se entendió, ¿no? ¿Por qué no podemos aplicar de frente determinantes, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya. A ver, nos queda unos 10 minutos. A ver qué hacemos de la evaluación. ¿Cuál de ellas de la evaluación? ¿Mis podrías ser las 6 de propuesto, por favor? Sí, 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 sí. Ya. Allá, las 6 es ángulo formado entre dos rectas. Ya, nos dan la ecuación de la recta L1. Nos dicen justamente que es 2x menos y menos 4 igual a 0. Conociendo la ecuación general de la recta L1, podemos hallar la pendiente, ¿no? La pendiente de meso1 es menos el coeficiente de x, que es 2, sobre el coeficiente de y con todo y signo, menos 1, resulta igual a 2. También nos dan la ecuación de la recta L2.
La ecuación de esta recta viene a ser 3x más k por y menos 12 igual a 0. Entonces, conociendo la ecuación de la recta, podemos hallar el m sub 2. Su pendiente menos el coeficiente de x3 sobre el coeficiente de y, que es k. Entonces, ya conocemos las dos pendientes. 2 y menos 3 sobre k. Entonces nos preguntan, ¿hay el valor de k de acuerdo a la figura? Pero en esa figura es claro observar que esta recta, la recta de verde, toda esta recta, con esta otra recta, con la recta de amarillo, con toda esa recta de amarillo, forman justamente este ángulo de 135 grados. Pero siempre se toma el ángulo que está al medio. O sea, me refiero a este angulito. Se trabaja con este ángulo, con el ángulo de rojo. Entonces la suma, 180 grados, este ángulo va a resultar igual a 45 grados. Entonces, por teorema, de frente colocamos aquí. Entonces, por teorema, por propiedad, por teorema tendremos que el ángulo, la tangente de 45 grados. La tangente de ese ángulo que forman esas dos rectas es igual a la diferencia de ambas pendientes sobre 1 más el producto de ambas pendientes. Pero ¿por qué pendiente empezamos? ¿Por la pendiente de la recta L1 o por la pendiente de la recta L2? Siempre se empieza por la pendiente de la recta que tiene mayor ángulo de inclinación. Para la recta de amarillo, el ángulo de inclinación es este angulito de medida alfa. Para la recta de verde, el ángulo de inclinación viene a ser este angulito de medida beta. Es claro observar, de acuerdo a la figura, que alfa es mayor que beta. ¿Por qué? Porque en ese triángulo, no solamente porque se ve que es obtuso, sino hay que fundamentar. Porque en ese triángulo sombreado, el ángulo alfa es un ángulo exterior y debe ser la suma del ángulo beta más alfa. Entonces, por ese motivo, alfa es mayor que beta. Pero a alfa le corresponde la recta L2. Entonces, empezamos por la pendiente de la recta L2. Entonces, aquí colocamos menos 3 sobre K menos la pendiente de la recta L1, que es 2. Todo esto sobre, nos queda aquí 1 más el producto de ambas pendientes, menos 3 sobre K por 2. Entonces, la tangente de nuestro ángulo de 45 grados va a resultar siendo igual a 1. Entonces, la tangente de 45 es 1. Esto es 1 y aquí nos va a quedar menos 3 menos 2 por K sobre el valor de K, y todo esto sobre, nos queda aquí K, el valor de K, menos, nos quedaría 3, menos 3 por 2, 6. Entonces nos está quedando K menos 6 sobre el valor de K, sobre el valor de K. Entonces, K con K se cancela. K con K se cancela. Entonces pasamos al otro lado y nos quedaría K menos 6. K menos 6 es igual a menos 3 menos 2K. Entonces pasamos al otro lado. 3K es igual a 3. El valor de K va a resultar siendo igual a 1. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería 1. La otra. La 4. ¿Está en la 4? Sí, Miss.
La figura representa dos parcelas de sembrío separadas por el lindero OB, ¿no? Entonces, ambas están separadas por este lindero OB, donde el área de la parcela sembrada de hortalizas es de 64. Entonces, esta área es de 64 metros cuadrados. Ahí el área de la parcela sembrada de legumbres. O sea, nos preguntan por el área de la región triangular B o C. Entonces, para poder hallar el área de esta región triangular. Se trata de un triángulo rectángulo y de manera natural sería el producto de ambos catetos sobre 2. Solamente nos dan las coordenadas del punto A. Entonces, ese punto A se observa que este ángulo en D es de 90 grados. Entonces, el punto A ya está ubicado en el plano cartesiano. Siempre para poder ubicar todo punto en el plano, a partir de ese punto se traza una perpendicular hacia el eje X. Observamos que a derecha avanzamos 8 y subimos 4 unidades. Entonces, el punto A es de coordenadas 8,4. Entonces, ¿qué es lo que se acaba de formar? El ángulo en D, 90 grados. El ángulo en O, 90 grados. Entonces, este cuadrilátero resultó siendo un trapecio. Un trapecio rectángulo, ¿ah? El segmento AD es paralelo al segmento OB, por lo tanto ese cuadrilátero es un trapecio. Como el segmento OD es perpendicular a ambas bases, se trata del trapecio rectángulo. Y en ese trapecio rectángulo, ¿qué es lo que en sí nosotros buscamos? Conocer la base mayor. Entonces, por dato nos dan el área. Entonces, colocamos aquí por dato, ¿no? Como primer paso, por dato, el área de esa región trapecial es 64. Pero el área del trapecio, de manera natural, es la semisuma de ambas bases. Vamos a colocar que esta base OB sea de longitud A. Entonces, reemplazando, nos quedaría 4 más A sobre 2. 4 más A sobre 2 por la altura, que resulta 8. Entonces, operando, nos quedaría octava 1, octava 8. Y aquí 8 por 2, 16, menos 4, 12. Entonces, el valor de A resulta siendo 12 nada más, ¿no? Entonces, ya conocemos. Conocemos que el A viene a ser igual a 12. ¿Ah? Entonces, A es 12. Si A es igual a 12, entonces las coordenadas del punto B. Este punto B va a resultar siendo de coordenadas 0,12. 0,12. Entonces, ¿qué buscamos nosotros ahora? Buscar esa longitud OC. Para poder encontrar la longitud OC, ya podemos conocer el punto C. Ese punto C pertenece al eje X. Entonces, viene a ser algo, cero. Es algo, 0 nada más. Entonces, en sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Conocer ese algo. Y para poder conocer ese algo, este ángulo en B, todavía no hemos usado el ángulo en B, este ángulo de celeste viene a ser de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que ambas rectas son perpendiculares. Si ambas rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es igual a -1. Entonces, nosotros podemos hallar la pendiente del segmento AB. Entonces, la pendiente del segmento AB va a ser igual diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Ordenada, empezamos de B hacia A, 12 menos 4. 12 menos 4 sobre 0 menos 8. 12 menos 4 vendría a ser justamente 8, menos 8, esa pendiente es igual a -1. Entonces aquí, ahora diremos, vamos a colocar que esta longitud sea M. Entonces,
el punto C. Se conoce el punto C, que es de coordenadas m, 0. Entonces podemos hallar la pendiente del segmento BC. La pendiente del segmento BC, diferencia de ordenadas 12 menos 0 sobre diferencia de abscisas 0 menos m. Esto es igual a 2 menos 12 sobre m. Pero ¿cómo son ambos? Ambas rectas son perpendiculares. Entonces, como el segmento AB es perpendicular al segmento BC, el producto de pendientes es igual a menos 1, o una de ellas es la inversa de la otra. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, el producto de pendientes, menos 1 por menos 12 sobre m, resultó siendo igual a menos 1. Entonces, ¿quién se cancela? Menos 1 con menos 1. Y necesariamente la pendiente va a resultar siendo m es igual a menos 12. Entonces, ¿qué quiere decir que m es igual a menos 12? Entonces, este m, o sea, este punto, el punto C, es de coordenadas menos 12. Ese punto C es menos 12,0. Pero como longitud resultó siendo igual a 12. Entonces, en realidad, se trataba de un triángulo notable, ¿no? Entonces, el área sembrada de legumbres resulta siendo el producto de ambos catetos. Cateto 12 por el cateto 12 sobre 2, que va a resultar igual a 72 metros cuadrados. Sería la respuesta. Sería el ejercicio 4. Y, Fátima, discúlpame, ya estamos ahora. Sí, lo que pasa es que creo que después tienen otra tutoría, creo, ¿no? Ok, Fátima. Entonces, jóvenes, nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Entonces, esta semana 16 hemos empezado con la tercera parte del curso. Y más que todo para los del área, gracias, para los que son de área A, B y C, digamos, esta parte de analítica es muy importante porque la van a llevar en los primeros ciclos de la universidad, ¿ya? Geometría analítica sí es muy esencial para los primeros ciclos, más que todo para la parte de estudios generales. Entonces, traten de entender bien los temas, las propiedades. Entonces, nos quedamos aquí, nos vemos el próximo lunes, que les vaya muy bien, que tengan una linda semana, chao, chao. Muchas Hasta gracias, luego, Miss. Miss, cuídese. Cuídense Gracias, mucho. ustedes también, chao, chao.